10:25 minutos. Ironía, lo está diciendo. 10:25 minutos. Pablo Maquines. Bueno, rápido, un saludo a Hugo Veras, el embajador, donde quiera que esté, y a Helen Hill, ¿por qué no? Muy buenos días, casi mediodía, pero bueno, un placer. Hay datos que yo creo que es bueno compartir para llegar a otras conclusiones. Miren, incremento de 192 muertes en niños que no alcanzan el primer mes de nacidos en este trimestre con respecto a el año pasado. Eso confirma que la mortalidad infantil se mantiene elevada en el país. Sí, faltaba más. En la maternidad San Lorenzo de los Minas, de 796 nacimientos registrados al 31 del pasado mes de marzo, un 22% falleció antes de cumplir los 28 días. Las principales causas de esos decesos se saben: embarazos en adolescentes, ausencia de chequeos prenatales y cientos de partos de ciudadanas extranjeras que asisten a los hospitales ya en labores de parto o que son traídas directamente desde otro país y no tienen pues ningún historial médico. Esos son, estoy dando datos. Son datos que es importante conocer. El año pasado se registraron 2.932 muertes infantiles, de las cuales el 78% ocurrió antes de cumplir los 28 días de nacimiento. Son datos. Solo en la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, el pasado año fallecieron más de 507 bebés de 10.980 nacidos vivos. Eso es lo que tiene que ver con mortalidad infantil y mortalidad materna. No estoy teorizando ni opinando. Son jodidos datos fríos de la realidad social de la República Dominicana. Sí hacía falta, la directora de Profamilia, la licenciada Magali Carán, dice que a ella no le sorprende que el país registre un incremento de la población joven con infecciones de transmisión sexual debido a las falencias del sistema de educación en formar a los estudiantes en la materia. Y todo el mundo sabe por qué. ¿A qué se debe el que el Estado Dominicano diga que va a hacer y no hace en lo que tiene que ver? Estoy hablando de la educación sexual. Estas son cosas objetivas. Si faltaba poco, en el día de hoy sale la encuesta. Mira, mamá me mira, mira. ¿De qué? Mamá me mira, hablando. No, sale hoy, tranquilo, Melton, la segunda encuesta nacional de inmigrantes. Entonces resulta que son 847,000 personas, equivalentes al 8.3% de la población total del país. Hablo de los inmigrantes y sus descendientes. De esos, 751.080 son de origen haitiano, nacidos y de hijos de haitianos, para un 88,6%. Yo sigo presentando los datos terribles de nuestra realidad. En conclusión, el 87,2% del total de inmigrantes de la República Dominicana son ciudadanos haitianos. El 8,3% de la población es de origen extranjero, 8,3%. 653% fue el aumento de la población venezolana en los últimos 5 años. Entonces, hay una anécdota que yo hago mucho y que tiene que ver con un coronel del Ejército del Libertador, Simón Bolívar, que cuando Simón Bolívar liberó una de tantas patrias, el coronel le dijo: general, ya usted nos trajo la libertad, díganos ahora qué carajo vamos a hacer con ella. Entonces resulta que ahí están los datos de nuestra realidad, de mortalidad infantil. Al lado de esa va la mortalidad materna. Ahora las enfermedades de transmisión sexual, por la ignorancia de nuestros adolescentes, porque la Iglesia Católica presiona y el Ministerio de Educación no se atreve a dar el paso. Dice que lo va a hacer y que está dispuesto, pero hay un temor, sobre todo por el poder político electoral que tiene la Iglesia. Entonces son datos.
Entonces lo que uno quiere insistir en, con todos estos datos, con estas cosas terribles que nos están pasando como país, ya científicamente demostradas, porque esto no son aquí, yo no he presentado una sola opinión, son datos objetivos científicamente obtenidos. ¿Qué va a hacer la República Dominicana? ¿El Estado Dominicano se va a atrever a educar a nuestras adolescentes en la vida sexual? ¿El Estado Dominicano se va a atrever a aplicar las leyes laborales y la ley de migración en el tema de los inmigrantes? Ahí están los datos. ¿Lo vamos a hacer o vamos a esperar que aquí haya ya enfrentamientos y más muertes, actos vandálicos de ambas partes? Porque ustedes saben que una parte de los dominicanos cree que si un ciudadano de un país comete un horrendo crimen, la posibilidad de que ese ciudadano de ese país cometa ese horrendo crimen, esa falta grave contra un dominicano, le da a ese dominicano el derecho de asesinar, maltratar y respetar a los de la otra nacionalidad. Y qué pena que pensemos así nosotros, que somos un país que tanto ha emigrado, a tal punto que más del 10% de los dominicanos vivimos fuera del país, y que la niña linda de la economía dominicana no es ni siquiera el turismo, que lo es, sino las remesas de los dominicanos que viven fuera. Entonces, este país donde de repente aparece un azaroso dominicano y es el líder de la venta de drogas en Puerto Rico, es un sicario de M y no de miércoles en Puerto Rico, sería inaceptable que el pueblo de Puerto Rico, de Bayamón o de San Juan, salga a matar dominicanos, porque un dominicano es un sicario, un psicópata. Entonces, todo lo que yo he presentado aquí son datos objetivos, pero yo lo que quiero insistir ante esta realidad, ¿qué vamos a hacer los dominicanos con esto? O sea, el gobierno dominicano, ¿qué es lo que va a esperar con el tema de la migración ilegal? Porque este país anda en un gran peligro, porque resulta que el proletariado de este país pertenece a otro país y además es un proletariado indocumentado. Y eso está documentado. Y no pasa nada, y uno habla aquí, uno hablando caballá, aquí nos reunimos a hablar caballá. Y uno dice cosas, porque nosotros hemos llegado como país a la peor de las situaciones, y es que somos un país y. Usted tiene un dato, hay una encuesta, hay una investigación científica, se presenta, se conoce, y lo de la onza era secreto. No, lo que pasa es que de tanto bandidaje, entre los bandidos que había en la onza había un sicario, y cuando había que resolver, comillas, un problema, pasaron al otro nivel, que es ya del asesinato. Entonces ya hacen otra cosa. No se dieron los millones de pesos que había que darse. Entonces yo solamente tengo otro tema muy importante, pero no va a dar tiempo. Además tenemos un tema, después de mis palabras, hay un tema fundamental que tiene que ver con la estabilidad y la felicidad de los capitaleños, que es la presidencia del Club Naco. Así que yo termino aquí y el tema durísimo que yo tenía se va a quedar para mañana. Muchísimas gracias. Cambio fuera.